Vamos a pasar ahora un poquito más a lo que viene siendo la política interior, ¿no? Con la defensa, con la seguridad pública. Habías comentado al principio del directo, bueno, del podcast, que estabas un poquito en contra, ¿no? De la idea del ministro de Defensa de dedicar a las Fuerzas Armadas al orden público, a la seguridad pública. Te quiero comentar por dos cosas, por todo lo que está pasando en Rosario, en la ciudad de Rosario, con el tema del narcotráfico, el despliegue del ejército. O sea, ¿qué es lo que está pasando y cómo ves tú también que se utilice el ejército para este tema? Porque Argentina tampoco es un país que, cuando pensemos en Argentina, los que somos de fuera, que tenga un problema tan grave de delincuencia organizada y de narcotráfico como pueden ser otros países como Ecuador, que estamos viendo que están en estado de excepción, El Salvador, México, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí en Rosario? Y también tu opinión sobre si crees que es necesario el uso de la fuerza militar. Mirá, yo fui el primero, como lo aclaré cuando arranqué, en reclamarle al ministro de Defensa que las Fuerzas Armadas no sean utilizadas como complemento de la Fuerza de Seguridad, por varios puntos. El principal es la historia reciente de Argentina. La historia reciente de Argentina habla y nos demostró que poca garantía institucional le puede dar a las fuerzas que cumplen funciones en su momento. ¿Qué pasó? Porque ¿a qué voy con esto? Hoy por hoy, independientemente de que hubo mucha gente que cometió excesos, también hay un montón de gente que ha terminado justamente por luchar contra la subversión o algo muy parecido a esto, terminó injustamente en prisión por el hecho de que no, era militar y escucharon un nombre parecido por ahí, tac, adentro. Entonces, ¿qué estaba dándoles? Supuestamente le estás dando poca garantía a la gente de que el día de mañana alguien no te reclame, porque vos no sabés con qué te podés encontrar. Hay un enfrentamiento, se enfrentan militares con un grupo de supuestos narcotraficantes que lo atacaron, muere el narcotraficante y el día de mañana salen, cambia de gobierno, viene con un gobierno con la misma idea de que los militares son malos y resulta que uno de los muertos era pariente, narcotraficante, pariente de uno de los políticos de turno. No, porque ese era bueno, estaba haciendo otra cosa y justamente cuando lo mataron, tac, terminan enjuiciado y preso alguien por lo que no tiene que ser. Hoy por hoy, la Argentina, un militar no es juzgado como era juzgado antes por, ¿cómo se llama?, el Código Militar. Hoy por hoy eso se derogó y un militar es juzgado por un civil. Y un civil no puede entender nunca las acciones de un militar. Vos la sabés. La acción de un militar es totalmente distinta. La reacción de un militar, el objetivo del militar es acabar con el enemigo. No ni reducirlo, Exactamente. ni cosa, es acabar con el enemigo. Es que no es la policía, es ahí donde la gente tiene que entender. Para eso están las dos fuerzas totalmente separadas y distinguidas. Claro, cuando tú metes a un militar que está entrenado para acabar con el enemigo, para acabar con la amenaza, una amenaza de defensa normalmente, que suele ser una amenaza que tiene unas implicaciones mucho más grandes que la seguridad pública. Claro, tú cuando lo metes en ese escenario, pues es normal que el militar haga lo que está entrenado. Y también, si se va a entrenar a los militares para ser policías, para eso que se abuelan las Fuerzas Armadas y dejamos solo la policía. Porque para tener dos ramas totalmente distintas que hagan lo mismo, pero unos cobrando menos que otros, seguramente. Entonces, bueno, para eso. Es que justamente ese tema que estás tratando, ya se me había escapado, es algo que tampoco se entiende, porque no es que vamos a poner los militares porque tenemos 200.000 militares y hay 100.000 policías. Es totalmente al revés. Creo que es la relación un militar por 10 policías, por 10 fuerzas, un militar por 10 de fuerzas de seguridad. Sobre la fuerza de seguridad, frente, el número de militares es ínfimo a comparación de las fuerzas de seguridad. Tenés fuerza de seguridad en otras provincias. Podés movilizar directamente, movilizar fuerza de seguridad de otras dependencias y la llevas a cubrir. No entiendo todavía esa cosa
o quiero no entender, prefiero ignorar y ser negacionista y no entender de por qué insistir en llevar a los militares a un terreno donde sabemos que, primero, no están preparados y en segunda instancia, siempre que se han metido, han terminado mal ellos. Porque el día de mañana, cuando las papas queman, todos se abren, nadie sabe nada y el que paga es el que estuvo en ese momento. Vaya a saber uno qué, ya digo, yo no estoy defendiendo a nadie porque también hubo gente en su tiempo que ha hecho cosas que no debía hacer, pero sí sé de casos de gente que ha estado ahí y no ha tenido tampoco nada que ver y por eso el hecho de portar un uniforme militar le han caído con todo lo que han podido. Así que todavía sigo entendiendo, no es que falte gente, no es que se está llevando, porque tampoco que es un descontrol. Dice, no, pero todos los días muere alguien sí, en Capital, no busco la estadística, pero en Capital Federal debe morir 3 todos los días contra uno que puede morir. Así que no sé tampoco dónde saca esos números. Tampoco veo que digan todos los días matan a un policía, ¿no? Porque está todo, tampoco veo ese número. Por eso hay un montón de cosas que no me cierran y meter cuando no tenés, no encuentro fundamento para pedir ayuda, meterlos ahí, yo lo veo más una complicación a futuro, no digo ahora, a futuro, que una solución. A ver, yo creo que esto puede. Bueno, primero, antes de darte mi argumento de por qué creo que esto puede ser así, pero la situación en Rosario realmente es tan extrema, o sea, hay tanta delincuencia, está totalmente desbocada, que yo soy partidario, ojo, que nadie se equivoque, que yo soy partidario de la mano muy dura con los delincuentes. Yo también. De la mano muy dura, pero claro, lo que estamos igual cuestionando es que haga falta involucrar al ejército para estas cuestiones. Pero es lo que te pregunto, ¿no? La situación en Rosario, tú por las noticias que tienes, porque obviamente pues controlas de la materia y estás al día en estos temas, ¿tú crees que la situación en Rosario está tan descontrolada como para que la policía no pueda hacer frente de manera efectiva al narcotráfico? Y bueno, en general, el narcotráfico en Argentina y el crimen organizado está tan ramificado y tan potente como, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo en Ecuador, El Salvador, como estaba hace unos años. No, pero ni cerca, ni cerca. Yo no sinceramente no veo, no estoy viendo esa parte, por eso es la parte que me estoy perdiendo yo. ¿Será que tendré que ir a vivir ahí y vivirlo todos los días como para decirte? Pero por lo que uno ve, obviamente tampoco estoy ni en México ni estoy en Salvador, y ves lo que pasa y no se condice con lo que nos está pasando a nosotros. Que puede haber un problema y seguramente hay un problema de narcotráfico, seguro, pero no es un lugar donde decís que todos los días aparecen 3, 4, 5 muertos tirados que no sabés quién son. No veo eso en las noticias. Como para decir, no, che, loco, esto está. Se fueron de las manos. Es más, me entero que matan más gente en Capital, como te digo, que aparecen cada 2 por 3 uno muerto en Capital que allá, que en Rosario. Así que no sé cómo es el tema y yo te digo, tampoco quiero meterme mucho en algo que quizás debería, como te digo, vivirlo yo en primera persona como para darte una opinión más real. No, a ver, está bien que también otra cosa hay que decirla, ¿no? Porque si no siempre aparecerá alguno en los comentarios. Es mejor que tomen decisiones duras ahora, que el problema no sea descontrolado, que más tarde, ¿no? Cuando a lo mejor sea más difícil. Perfecto eso. La cosa es la siguiente, claro, yo creo que intentan dar esa imagen de cercanía del militar con el pueblo, que la gente vea, conozca, esté en contacto con los militares, pero yo creo que esta no es la manera, porque aquí, por ejemplo, en España también se ha creado una unidad militar de emergencias, de hecho se llama así, Unidad Militar de Emergencias. Bueno, pues se dedica a todo el tema de los incendios, de hecho han estado en Chile varias veces, en los incendios, bueno, pues de Chile, que prácticamente todos los eneros hay incendios por allá, ¿no? Y también han estado en Haití, han estado en un montón de lados. Pero claro, el problema de eso es que resta presupuesto al Ministerio de Defensa, es decir, porque tienes que destinar una partida a una unidad que, aunque lleve el nombre de militar y la compongan militares, no hacen funciones de militares, hacen funciones que podría estar fuera, ¿no?, de lo que es el Ministerio de Defensa, ¿no? Con otro tipo de organización. Entonces, bueno, yo creo que estos son maneras de que tienen los políticos que no entienden muy bien para qué sirve la defensa o qué es la defensa en general.
dar una justificación política a los ciudadanos y a los votantes de, oye, mirad que los militares pues sirven para esto, ¿qué tal? No, los militares tienen que estar en los cuarteles entrenándose para cualquier tipo de amenaza militar también, para responder a esas amenazas, ¿no? No tienen que hacer el trabajo de la policía, ni en mi opinión tienen que hacer el trabajo de bomberos. Bueno, acá también hacen todo eso. Es más, yo justamente hoy hice una publicación en Twitter y arrobé directamente al ministro de Defensa, porque hoy tuvo una conferencia con la ministra de Seguridad, donde dijo algo que me interesa y estaba bueno para comentarle, y comenta que, no, dice, sí, vamos a los militares, no van a hacer mucho, va a ser un porcentaje, los vamos a formar para que se desempeñen correctamente, como te dije, no está preparado eso, lo vamos a formar y los vamos a dotar correctamente con los materiales que necesiten. Entonces, yo en Twitter pongo, pregunta al ministro de Defensa, digo, está perfecto, ya el ejército le respondió, usted envía al ejército, a las Fuerzas Armadas, está bien que las dote correctamente y le enseñe, pero en esta función secundaria, porque la función secundaria de las Fuerzas Armadas, ¿no sería más lógico que empiece primero en entrenarlas y en dotarlas en su función primaria? Claro, es que... La lógica no sería esa. Es que es lógica pura, claro. Sentido común. Invertir plata en la secundaria, pero en la primaria seguimos como estamos. Claro. Obviamente que no me va a responder, pero se cae de maduro, loco. ¿Cómo es el tema? Entonces, volvemos a que me está dando lamentablemente la razón que tuve el primer día antes de que él sea ministro de Defensa, de qué veía yo que iba a pasar con la defensa. Y creo que vamos lamentablemente si esto no cambia o si sigue a tener una fuerza meramente primaria para la seguridad y secundaria a la buena de Dios y a rogar a que nadie se antoje venir a reclamarnos nada. Claro, y además también otra cosa hay que decir, que internacionalmente también da mala imagen o da imagen de un país poco serio, incluso desestructurado. País que es una nación que utiliza a los militares para combatir la delincuencia, ¿no? Da esa sensación a nivel general, a nivel internacional, de que la delincuencia en Argentina tiene que ser tan desbocada que están utilizando a los militares para combatirla, ¿no? Para personas pues, que no estén en contacto pues, con argentinos o no tengan muchas noticias de Argentina, si ven una noticia como la que estamos viendo últimamente de Rosario desplegará militares para controlar el tema del narcotráfico. Claro, uno se imagina el peor escenario, o sea, como tiene que estar Haití, ¿no? Casi Rosario como si fuera Haití, ¿no? Con las bandas por ahí, pero esto son cosas que parece que no, pero que también se deben pensar. Bueno, bien, entonces me alegra saber que la situación en Rosario tampoco es tan desbocada, pero lo que sí espero es que Argentina, al igual que el resto de países del mundo, pongan en vereda a narcotraficantes y organizaciones criminales que cada vez... En realidad lo que cierra ahí es que lo que están pidiendo que haga las Fuerzas Armadas, que tenés que formarlas, dotarlas, tranquilamente se puede hacer con fuerzas de seguridad que fueron entrenadas y preparadas para eso y que hay. No es que lo están llevando porque no hay y sobran. No es que sobran en sí el coso, pero tenés un montón de lugares donde podés sacar en vez de llevar a los militares. No entiendo ese capricho. Ese capricho no me está cerrando. Me parece más que es para decir, estamos haciendo algo y cuando en realidad, como vos dijiste, no es la función del militar la que está mandando a hacer. Claro. De hecho, Argentina, corrígeme si me equivoco, tiene bastantes organismos policiales. Tiene la Gendarmería, tiene la Policía Federal. Policía provincial, cada provincia provincial, tiene exactamente. La policía provincial, municipal, o sea que... Ahí lo que te imaginas, por ejemplo, volvemos al caso, las Fuerzas Armadas son un número ínfimo si lo comparás con las Fuerzas de Seguridad. Es un número chiquitito. Claro, no tengo el número ahora, ya después lo voy a buscar bien y lo voy a tener porque es otra más para tirarle ahí y a robarlo al ministro de Defensa, ponerle cuántos son los de seguridad y cuántos son de las Fuerzas Armadas.
Fuerzas Armadas. ¿Cuántos dirías tú que son los de las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, el ejército podríamos estar hablando No, de 50.000, más o no, menos. no tengo números. Después dije, Ah, los números no son lo no mío. tienes. Vale, vale, Los vale. míos, los números no son los míos. Si no tengo todo el número, salvo los 24 F-16, sí, porque 24. Hombre, tampoco hay que memorizar Pero mucho. nombraba hace poco. Pero si no, no, de terror. Yo para los números soy de terror. Soy de terror. Vale, vale. De terror.